Nos acompaña Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. La noticia del día, le hemos comentado de entrada. El juez Peinado pide imputar al ministro de Justicia, que dice que, sin embargo, ese auto está plagado de errores de bulto. Quería su opinión o valoración al respecto. Bueno, pues yo lo he leído completamente. Yo creo que es una resolución judicial que entra dentro de lo normal, de la instrucción. He oído también en el debate previo que se ha dicho que la audiencia provincial le ha cercenado la instrucción, bueno, y también en algunas cuestiones ha confirmado cómo estaba instruyendo el señor Peinado. Esto es lo que sucede en la vida habitual de un juzgado de instrucción que va instruyendo y luego la audiencia provincial va resolviendo. Aquí lo relevante es que vamos a ministro por semana. No sé si es ministro, secretario de organización del Partido Socialista por semana. Ahora tenemos Bolaño, veremos a ver quién sale la semana que viene, y lo cierto es que cuanto a la posición racionada está justificado. Otra cosa, y ahora será el Tribunal Supremo el que dirá, oiga, pues sí o no, pero que es cierto que el señor Bolaños en su declaración no aclara, porque juegan con una trampa procesal. Yo soy abogado del Estado, o lo he sido en activo. ¿Quién propone el nombramiento? Y entonces distinguen. Lo que el señor Peinado, el juez Peinado está diciendo es, oiga, ¿quién le nombró? Luego hay una propuesta administrativa, pero luego lo que pregunta es, ¿quién dijo que hay que contratar a la señora Cristina Álvarez? Esas preguntas no se distinguen las tres respuestas. Incluso le da tiempo al señor Bolaños y para la declaración y dice, oiga, tiene usted todo el tiempo para buscar más información, por supuesto. Claro, pues que la hoja que le entregó, que le pedía al juez, pero ya la tenía el propio juez. Es un certificado emitido, es un certificado que estaba en la causa, emitido por presidencia del gobierno. Tendrán que dar explicaciones. Sobre el hecho de que se ha comentado mucho, lo ha dicho, por ejemplo, en su comparecencia, que está plagado de errores. Por ejemplo, le califica hasta 18 veces investigado cuando es testigo. Dice, por ejemplo, que utiliza la expresión protervo, me parece que se refiere a perverso y obstinado. Dice que conoció a la asistente de Begoña Gómez en el entierro de la propia Begoña Gómez. ¿No cree que una instrucción de estas características tendría que estar un poco más atada o no cometer estos errores? No, yo creo que hay que distinguir lo que es atado jurídicamente, es decir, hay una fundamentación de hechos y de fundamentos de derecho y está perfectamente planteada. Luego hay errores materiales. Yo creo que ninguna, bueno, no sé si ninguna, pero muchas crónicas, artículos, tribunas en los medios digitales y no digitales no pasarían el control ortográfico. Es que lo vemos, incluso en Televisión Española a veces sucede que faltan tildes. Es decir, que vamos a ver. Bueno, lo que no podemos es llamar cosas, sinvergüenza a un juez pero una cosa es una noticia y sin embargo, y otra cosa es una actuación judicial. Pero Xavier, que hace 2 semanas se montó entre los medios de comunicación un escándalo por el bulo de la bomba Lapa. Sí. Y medios de comunicación divulgaron esa noticia. Y luego lo corrigieron. En un tuit. Entonces Pero digo, tendría que corregir el juez que todos somos humanos. Que todos somos humanos. Pero los jueces. Bueno, para eso están los abogados. Para eso están los abogados. Igual que para el acta donde consta claramente que el señor Bolaños incurre en las contradicciones manifiestas en su declaración, para eso está el abogado de la parte para decir, oiga, en el acta hay que rectificarla. Es que hay que hacer el trabajo. Del caso Koldo Ábalos Cerdán, ¿ustedes creen que cómo va a acabar y qué significa para la política española? Pues yo creo que va a acabar con el Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, declarando ante el juez. y yo creo que puedo asumir el compromiso, la voluntad, la decisión, la determinación de mi partido de llevar a Sánchez ante un juez para que responda. Igual que llevamos a los separatistas en el golpe de Estado en el año 2017, cuando también el gobierno del Partido Popular no hacía nada y se estaba preparando un golpe de Estado institucional y no se hizo nada y fue Vox que interpuso la correspondiente querella. Yo creo que eso es el camino natural al que estamos viendo. Es su familia, son los secretarios de organización, varios ministros implicados, porque usted me ha hablado de Koldo Ábalos Aldama, que imputados. Es fundamentalmente hidrocarburos. No, Cerdán, pero a partir de ahí, hablaba de Cerdán, Koldo, claro, pero es que con Aldama conectamos con el caso hidrocarburos en el que hay al menos 4 ministros implicados. Por ahora no imputados. Bueno, ya, pero esto es el camino de la instrucción, ¿sabes? Es que hace un mes y medio nadie esperaba que el señor Santos Cerdán fuera llamado a declarar por el Tribunal Supremo, que hubiera una crisis brutal. Es decir, que hay que dejar a los jueces. Yo creo que el camino es, si el señor Sánchez está rodeado de corrupción,
su familia, corrupción, su partido, corrupción, su gobierno, corrupción, es evidente que el señor Sánchez es la corrupción y, por tanto, tendrá que ir a declarar ante un juez. En el informe de la UCO, en los casi 500 folios, 484, 85, 86, no hay ninguna aseveración de la Guardia Civil, parece obvio que lo tendríamos que conocer, que implique al presidente del Gobierno. De momento, en esa instrucción, que no es menor, son casi 500 folios, que apunte o salpique al presidente del Gobierno. En cambio, ustedes siguen insistiendo que es Sánchez el que armó toda esta trama. Bueno, yo me he leído también ese informe de la Unidad Central Operativa porque es mi trabajo y empieza en su página 1 o 2 diciendo esto es el informe que hacemos los guardias civiles a la vista de toda la información, centrándonos en una pieza concreta que son las adjudicaciones inmobiliarias y todo lo que ha saltado respecto de Navarra. Es decir, sabemos que es una entrada y registro amplia adoptada el 20 de febrero de 2024 y que la Guardia Civil lleva mucho trabajando. Y sabemos todos, lo publican los medios de comunicación, que hay otros informes de la UCO que están en términos de celebrarse. Pero yo creo que lo más fácil es que lo veamos con un dibujo. Xavier. Begoña Gómez. Caso Begoña Gómez. Esto tiene sus ramificaciones, ¿eh? El máster, el software, el dinerito que recibe de Guacalúa, sociedad de Globalia, Globalia Rescate Air Europa. Hermano de Pedro Sánchez, que ya nos hemos olvidado, que está procesado. Y con él la cúpula del Partido Socialista en Badajoz, con un fraude de ley para convertir a alguien que ha sido procesado en diputado, obligando a otros a dimitir y que la juez de instrucción dice, aquí hay un fraude de ley. Y de aquí sale el señor Sánchez, ministro Ábalos, su secretario de organización y ministro, toda la trama del caso hidrocarburos y luego del caso mascarillas. Pero digo que los dos secretarios de organización, si Sánchez estaba en el ajo, los ha cesado a los dos. De alguna manera, si estuviera conchavados con ellos, lo tendría mucho más complicados para cesarlos, para destituirlos, porque pueden descubrirlos. Sin embargo, ni en las conversaciones telefónicas intervenidas, ni en los documentos, ni en los WhatsApps, no hay nada que señale al presidente del Gobierno. Tenemos informes de la Unidad Central Operativa que se refieren a Sánchez como el 1. Y esto está publicado y está en el caso hidrocarburos. Está así. Bueno, y tenemos declaraciones y hay instrucción. Pero eso es un empresario. Hombre, son dos secretarios de organización. Pero digo son que los dos secretarios ministros de organización han sido destituidos. Yo le pregunto. Bueno, destituidos, el señor Ábalos. Destituido y le sustituye el que estaba también en la trama y ahora le sustituye quien es gerente y que aparece ya también en los informes de la UCO. Pero digo que vuelva a ser destituido. Me refiero que usted cree que si Sánchez, estando en el ajo, destituye a estos dos no van a decir que realmente les mandaba Sánchez, porque ya ha cortado todo cordón en el caso de que lo hubiera. Lo iremos viendo, esto está siendo muy largo. La moción de censura. La moción de censura. Sí. ¿Por qué Feijóo no presenta la moción de censura? Bueno, es la pregunta que habría que hacerle al señor Pero Feijóo. Es que como no viene por aquí, se la haga usted. Yo vengo aquí cada vez que me llamáis. Le he oído decir que él tiene muchas ganas de moción de censura, pero que no tiene votos. Yo creemos nosotros que hay otra forma de hacer política, que es una forma de política de entenderla como un deber político con tus votantes, incluso un deber moral. Y la forma de acabar con un gobierno, de acuerdo con nuestra Constitución, hay un procedimiento que es la moción de censura. Sí. Y la moción de censura sirve para muchas cosas. En primer lugar, para retratar al propio gobierno. Es un debate parlamentario amplio en el que tú retratas al presidente del gobierno, planteas una alternativa, que en este caso es muy sencilla, que es convocar elecciones. No hace falta ni siquiera plantear una alternativa política. Y retratas a los socios del gobierno. Porque todos los diputados que votasen en contra de esa moción de censura se hacen inmediatamente cómplices y cooperadores necesarios de todo lo que está haciendo el gobierno y el Partido Socialista. Por lo cual yo creo que es que el señor Feijóo me da a mí la impresión de que lo que no tiene ganas es de hacer oposición y no tiene ganas de retratar a los socios de Sánchez pensando que pudieran ser socios suyos en el futuro. Y creo que ese es un gran error. Y creo precisamente que ese es un gran error. Pero con tantos beneficios él también lo vería. Si todos son beneficios con la moción de censura, primero él dice que le faltan solo 4 votos que a lo mejor pueden aparecer. ¿Usted cree que pueden aparecer? Pregúntele al señor Feijóo, yo no... Y segundo, no tengo trato con los diputados de Junts, ni con los de Esquerra, ni con los de Bildu. Pero, y la segunda cuestión, si sirve para retratar
y para poner en el foco a los aliados de investidura, todos serían beneficios, aunque no dieran las cuentas. Bueno, para mí todos son beneficios. El señor Feijóo tendrá otra cosa. Es verdad que el Partido Popular tiene otra estrategia. El Partido Popular en el Senado hoy ha rechazado la comparecencia de Zapatero y de Bono en la comisión de investigación en el Senado. El Partido Popular la semana pasada en Estrasburgo, en el pleno de Estrasburgo, votó con el Partido Socialista un informe sobre el Estado de Derecho y la corrupción en Europa en el que ni cita a Sánchez. Un informe que vota a favor el PSOE. Imagina, un informe de Estado de Derecho que el PSOE vota a favor y el PP también vota a favor. El Partido Popular votó en Estrasburgo la semana pasada, con el PSOE también, el Pacto Verde 2.0, que es el Pacto por la Industria Limpia. Y peor aún, han pactado con el PSOE un incremento de diputados en Castilla-La Mancha en un 60%, que de esto poco hablamos. Con lo cual yo creo que ellos están en otra estrategia política y, por supuesto, nosotros criticamos, creemos que la estrategia política tiene que ser la de confrontación total con Sánchez y el gobierno. Y entonces, hay quien dice, y no son pocos los analistas, que el PP se ha echado un poco más a la derecha, que Feijóo ha dejado de ser el moderado que decía que era en Galicia por ustedes, que ustedes le están marcando mucho el territorio al PP. Esto a ustedes les debe llenar de satisfacción, si es así. Si fuera así, nos llenaría de satisfacción, pero también el Partido Popular ha votado en contra de nuestra propuesta de poner fin a esas clases injustas de cultura islámica en determinadas regiones donde gobierna el Partido Popular, o el Partido Popular está en la misma línea de ejecución del Pacto Verde, por ejemplo, expropiando masivamente olivos en Andalucía. Es decir, que, bueno, el giro a la derecha, esto de los giros a la derecha, los giros sociales y los giros a la izquierda, estamos muy hartos. Pero es la política de siempre, es la del bipartidismo. Se trata de hacer creer a la gente que he cambiado con la única finalidad de mantener el esquema bipartidista, que es lo que le sirve a los dos. Habla usted de confrontación. Entiendo casi que de ir al choque. Han sido muy comentadas y criticadas también las palabras de un compañero suyo de partido, de Javier Ortega Smith, que en un tuit, creo que fue en redes sociales, llamó hijo de la gran puta a Pedro Sánchez. ¿Usted cree que son formas en política? O sea, él les llama a ustedes que son de ultraderecha, y ustedes le pueden llamar lo que quieran, pero esa expresión, hijo de la gran puta, referido al presidente del gobierno, ¿cree que es correcta? Hombre, a mí me han dicho más que de ultraderecha, ¿eh? Me han dicho de todo, incluso en esta mesa uno de sus tertulianos, ¿no? Pero que no, en esta en concreto pues no, pero otro día. A lo mejor ultraderechista o fascista yo creo que y otro comunista, pero digo, hijo de la gran puta ya no es lo político, es lo personal. Lo importante es las políticas del señor Sánchez y cómo se está destruyendo España, disolviendo España. Cómo el señor Sánchez empezó esta legislatura pactando los 7 votos de la ley de amnistía, el mayor acto de corrupción política de nuestra democracia. Y así nosotros lo dijimos. Nosotros vamos a ir con todo contra la corrupción económica de Sánchez, de su gobierno y de su familia, pero como fuimos con todo con la corrupción política, le pusimos una querella por cohecho. A propósito, una querella que no fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo, pero que con el texto ahora mismo del borrador de la Directiva de Lucha contra la Corrupción en Bruselas debería ser admitida por abuso de autoridad. Pero eso se puede decir sin decir hijo de la gran puta. Le quería preguntar si usted cree que es correcto en política llamar al adversario hijo de la gran puta. Mire, y lo que no es correcto, de verdad, es que, Xavier, es que me quieres sacarme una declaración. No quiero preguntarle. No, quiero que usted me diga si esa expresión es correcta. Y yo le he llamado al orden. Por eso le digo yo, si usted a su compañero de partido que le llama hijo de la gran puta, que es más incluso que sinvergüenza, debería alguien corregirle en el partido. A mí no me sale, pero cada uno tiene su estilo. 20 años del matrimonio igualitario, ¿ha sido para bien, para mal? ¿Cómo lo ven ustedes? Ha sido. Ha sido, sí, eso sí ha sido. No sé, no tengo una valoración jurídica de esto. Yo creo que nosotros ya tenemos una posición muy clara. Yo creo que no hay que confundir las cosas. En España existe igualdad ante la ley por el artículo 14 de la Constitución. Ha existido desde la misma entrada en vigor de la Constitución y, por tanto, esto es lo que nos tiene que preocupar, que no haya privilegios y que no haya colectivos que pretendan tener privilegios respecto del resto de los españoles. Ha habido debate hoy también, creo que en el Ayuntamiento de Madrid, sobre si se coloca o no la bandera arcoíris en estos días o Semana del Orgullo. El Ayuntamiento como tal, Almeida, no la va a colocar físicamente la tela, aunque creo que va a iluminar, tengo entendido, la fachada. Su portavoz, Carla Toscano, ha dicho en el Ayuntamiento de Madrid, entre otras cosas, que la bandera arcoíris es la de la corrupción de menores.
¿Está de acuerdo con esta expresión? Yo creo que me preocupa mucho, especialmente, que se utilicen banderas de grupos, de colectivos, de partes, de lobbies, en este caso, como es el lobby LGTBIQ+, en edificios públicos. Esto sí me preocupa. Mire, yo soy catalán, yo he vivido en Cataluña y he sido abogado del Estado y sé el trabajo que se ha hecho para liberar los edificios públicos de banderas que dividían, enfrentaban y que no representaban a todos. Y estoy hablando de la estelada. Y se han dejado muchas horas de trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Entonces yo creo que es reabrir un debate. La bandera que nos representa es la bandera de España. Si es un ayuntamiento, pues la bandera del municipio. A mí las banderas de las regiones no todas me gustan, pero bueno, entiendo Hay que una las blanca banderas con una banda azul que es las preciosa, banderas de ¿eh? las regiones también deberían estar, en tanto que forma parte de la ley, y a partir de ahí ninguna. Nadie entendería que hubiese una bandera de un payata o de un... Pues lo mismo, yo creo que ahí hay una confusión permanente. El homosexual no es el colectivo LGTBIQ+. Eso es injusto, es mentira, no es real. No es real. Entonces, cuando eso se pretende convertir en una imposición, es a esa España que no nos gusta. Nosotros queremos una España de igualdad para todos. ¿Pero qué le parece que no se ponga la tele y que se ponga digamos, la diapositiva? Bueno, lo mismo, pues es la derechita cobarde. Pero una cosa es que le pueda gustar o no la bandera, o que usted diga que... No, si no es un tema de gustar o no, es una digo. cuestión de que no es una bandera que tiene que estar en un edificio público, y ya está. Vale, perfecto. Usted entiendo que creo que hay tribunales que dicen que sí se puede enviar en los edificios públicos. Creo que hay resoluciones Bueno, lo ha dicho judiciales. el TSJ de Madrid lo ha dicho ahora, sí. Bueno, pero bueno, en Tribunal contra Superior. de toda la doctrina del TSJ pero de al Cataluña margen de eso, y del TSJ del País la Vasco. pregunta iba por otro lado. Yo entiendo que le puede gustar, ¿no?, la bandera o no. Incluso pensar que divida, o otros podemos pensar que une, y otros que dividen. Yo lo entiendo, el debate ese. Pero decir que esa bandera representa la corrupción de menores se me hace muy difícil de explicar. Pues pregúntele a Carla. Pero es que es de su partido. Yo creo que ahí todo gira en torno a este tema de la fiesta del Orgullo. ¿no? Y es la ocupación de los espacios públicos, repito, por partes, colectivos, grupos que han generado una victimización social y que de esa victimización quieren generar el reconocimiento de unos privilegios. Nuestra posición es muy clara. Oiga, mire usted, ni un solo euro público destinado a ayudar a esto, subvencionar. Si Vox monta una manifestación, como hicimos hace nada, con miles de personas dirigiéndose desde Moncloa hasta Ferraz, o un partido político, o un sindicato, o una organización, se lo costea a cada uno. El ayuntamiento no pone dinero para financiar eso. Yo creo que eso es un tema muy importante. Y en segundo lugar, hay un tema que es el exhibicionismo público. Yo creo que también es razonable, todo el mundo entenderá que una cosa es manifestarse en la calle y otra cosa es el exhibicionismo público a plena luz del día y con menores. Yo creo que esos son los límites sencillos. Correcto. Ahora me hace una pregunta a los miembros de la mesa de análisis. Por mi parte, dos cuestiones. Una, económica, la OPA. BBV Sabadell, hemos escuchado al empezar también las decisiones del gobierno, permitir la OPA, pero de momento 3 años separados, y después ya se verá. Yo quería preguntarle a usted, a Vox, ¿qué opina de esa OPA del BBVA sobre Sabadell? Si es buena, usted es catalán, Sabadell opera mucho en Cataluña, si están a favor, en contra, o creen que mejor que se autorregulen ellos. Yo soy eurodiputado de un partido de la oposición. Me pregunta sobre una operación económica, financiera de gran calado, respecto de la cual no tengo información. Correcto. Dicho esto, si la ha autorizado el gobierno, de salida me parece mal, por la autorización del gobierno. Este gobierno no nos podemos creer nada. Y la prueba es que dice, lo he escuchado ahora porque lo han explicado ustedes, 3 años, quizá 2, el precio no sabemos cuál será, ahora tiene que hablar el otro, y básicamente porque tiene al PNV y a Junts presionando. Entonces intenta quedar bien con todos y ganar tiempo el señor Sánchez. Pero nosotros no le queremos dar ni un solo segundo más al señor Sánchez. Y la última cuestión, en realidad también es una cuestión de política nacional y económica, pero también se la tengo que preguntar. Hoy empieza la cumbre de la Haya. Hay la petición de Trump de que sea un 5% de incremento. Eso nos llevaría a gastar, a partir del 4º o 5º año, creo que 80.000 millones de euros en defensa, en armas.
que es prácticamente la mitad ya simplemente de los gastos en pensiones. El 3,5 dice Rutte para España y el gobierno español 2,1. Quiero preguntarle si tienen ustedes ya una posición fijada de cuánto tendría, qué porcentaje del PIB tendría España que gastar, si tiene que ser el 5%, el 3,5 o el 2,1, ¿cómo lo ven? Pues lo que sea necesario para satisfacer las necesidades de la defensa nacional y nuestros compromisos internacionales. Si es el 3, el 4 o el 5 o el que sea. Pero hay que defender Ceuta y Melilla, hay que defender las Islas Canarias, hay que defender nuestras aguas territoriales amenazadas, hay que proteger mejor las fronteras y hay que defender en general nuestros compromisos internacionales. ¿Qué nos ha de preocupar? Nos ha de preocupar de ese 5%, porque al final es el 5%. No digo básicamente porque aquí le habéis dado unos palitos a Rutte por lo de los mensajes, que está muy bien que le deis unos palitos, pero lo cierto es que Rutte ha desmentido a Sánchez, claramente. Ha dicho, espera, este es un mentiroso. Que hay un compromiso y hay un compromiso de Estados. Bueno, la ha desmentido claramente. Le ha dicho que el 3,5 para la alianza es lo que garantiza la defensa de España, que cree la alianza, y el gobierno español 2,1. Hombre, Sánchez, si quiere seguir teniendo al ejército con los peores sueldos de Europa, pues evidentemente puede directamente pagarles aún menos del salario mínimo. Es capaz, este tipo es capaz. Un señor que quería destruir el Ministerio de Defensa. Que recordemos que iba a ir a la campaña, que fue a la campaña electoral diciendo que España no necesitaba un Ministerio de Defensa. Que acaban de subir el sueldo de los militares. Lo que sea necesario. De verdad, lo que sea necesario. Usted ha dicho 80.000 millones. Yo esos cálculos no los he hecho porque yo no soy ministro de Hacienda. Pero bueno, que hoy hemos visto que son 2.000 millones de euros lo que se destina en televisiones públicas. Se publicaba en un medio. Pues que podemos empezar a recortar con las televisiones regionales, podemos recortar con los subsidios a toda la inmigración masiva y descontrolada. Que hay muchísimo dinero para recortar y para no quitar ni un solo derecho en lo que es fundamental, que es educación, es sanidad, es justicia y es seguridad en las calles. Ya, pero son 80.000 millones. Usted dice 2.000 millones pensiones públicas. Y la segunda pregunta. Y lo otro son 80.000 millones y cómo llegamos a esos 80.000 millones y de dónde recorta. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es que de ese 5%, ¿cuánto se llevan los ministros y secretarios de organización del PSOE? Yo no sé. Vamos, claro, ¿cuánto se van a llevar en la contratación? Porque con el Next Generation ha habido un buen reparto. Tenemos las mascarillas, tenemos las adjudicaciones inmobiliarias, tenemos los rescates. Hombre, que parece que el que más porcentaje se va a llevar es Trump. Tenemos aquí no hay las petroleras, PDVSA y Zapatero. Pero digo que el que si se va a Sánchez llevar... es el 1, Zapatero es el 0. Pero que el que se va a llevar más comisión es Trump, es Estados Unidos, que es lo que nos van a vender. No. Él por eso quiere vender allí. Sí, aquí no hay una industria de defensa como tal. Fuera de bromas. Si no hay una industria de defensa como tal es porque la hemos desamortizado y la hemos desarbolado. La han desarbolado PP y PSOE durante todas estas décadas. Esto primero hay que decirlo. Porque aquí teníamos una buena industria de defensa, sobre todo una industria naval de defensa. Sí. Las mejores fragatas son poquito desarbolado, poquito desarbolado. A Noruega, y ahora Holanda, empezamos Italia. a invertir porque efectivamente se ponen de manifiesto las necesidades de defensa. Y nosotros tenemos unas necesidades de defensa muy claras. Por supuesto que hay que tener compromisos internacionales para apoyar a Ucrania o para apoyar cualquier acción conjunta de la OTAN o de los compromisos que nosotros asumamos como nación. Pero lo importante es defender nuestra frontera sur. Sí, pero mira, en cuanto a fragatas, siempre hicimos muy buenas fragatas. Yo soy de Galicia y en Ferrol se hacen ahora mismo las F-100 más competitivas, que tienen el escudo Aegis. Teníamos dificultades en arma submarina. Nos quedábamos con los Dauphin y con los Mistral, que nos vendían los franceses. Ahora estamos haciendo los S-80, que están fabricando también, y con algún problema de sobrepeso parece que consiguen salir a la superficie. Y con todo eso tenemos una buena industria de defensa naval. España creo que es el 9º país del mundo en exportación de armas. Tan mal no estamos. Ahora, para incrementar 80.000 millones de euros, seguro que no. Pues mira, Xavi, yo formo parte de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, recién creada como miembro de Patriotas por Europa, y por ahí pasan todas las empresas del sector militar y del sector de la industria en España y no son tan optimistas como tú. Vale. Es decir, que requiere inversiones, es un trabajo de mucha calidad, efectivamente se exporta mucho y tenemos capacidad de producir, tenemos capacidad de garantizar nuestra defensa, que es lo que nos tiene que preocupar. Porque el estado del bienestar está en riesgo si tu defensa no te garantiza la continuidad de tu nación. Por lo tanto,
La defensa es necesaria, condición imprescindible para la defensa del estado de bienestar, de nuestras libertades y de la prosperidad de los españoles, que por otra parte está bastante amenazada. Bueno, vamos con las dos preguntas, vamos muy justitos de tiempo, que ya estamos casi en las 11. Os he pedido pregunta breve y contestación breve, Luis y Paloma. Voy rápida. Buenas noches, señor Buxade. Usted hacía referencia ahora a los palos que hemos metido en el debate a Mark Rutte. Yo le quería preguntar, Vox, que además ha sido un aliado y que ha apoyado públicamente y que sigue apoyando a Donald Trump, si le parece confiable un presidente, un dirigente que hace público un mensaje, en este caso con el secretario general de la OTAN, que no sé qué le parece, cómo le deja a él. Aquí hemos comentado que efectivamente ponía bastante en entredicho su papel y que de alguna manera se desvelaba un sometimiento, pero le quería preguntar por el hecho de que Donald Trump haya hecho público un mensaje de Mark Rutte que le deja ahí. Y luego lo último, también le quería preguntar sobre la cumbre de la OTAN, porque da la impresión de que ustedes tampoco respaldan el porcentaje fijado. Tengo la impresión de que en su respuesta ha dicho que lo que haga falta para llegar a las capacidades comprometidas, pues quería saber exactamente cuál es la diferencia con respecto a la postura del Gobierno, que lo que le dice a la OTAN es vamos a cumplir con las capacidades comprometidas sin necesidad de que sea ese porcentaje. ¿Vox cree que tendríamos que comprometernos sí o sí al 3,5 en gasto directo? Pues mire, muy sencillo. A lo mejor es que no. Si el compromiso internacional de una organización de la que formamos parte y contribuimos a su sostenimiento es el 5%, por supuesto que hay que cumplir el 5%. Y como contrapartida, cambiar el tratado de la OTAN para garantizar la protección de Ceuta y Melilla, que cuando España entró en la OTAN no se garantizó la protección de Ceuta y Melilla, y no tenemos la garantía de nuestros socios de la OTAN de que si Ceuta y Melilla son agredidas por un Estado extranjero, la OTAN va a salir en defensa. Y respecto de la primera cuestión, pues yo lo tengo más fácil. Prefiero a alguien que es transparente, que Ursula von der Leyen, que es condenada por no dar a los europeos la información de los mensajes que tuvo en medio del COVID con el CEO, el director de Pfizer, para la compra masiva de miles de millones de vacunas. Eso es lo que queremos, transparencia. Y transparencia con los mensajes del fiscal general del Estado. Y transparencia con los mensajes de los ministros. Mucho mejor la transparencia que la ocultación en la que vivimos por parte de esos burócratas en Bruselas, que es permanente. Luis. Bueno, quería aclarar que yo no he llamado a nadie hijo de puta, digo, porque Pero ha parecido que he dicho al juez Sí, pero luego lo ha retirado. Impresentable y luego lo he retirado además, de modo que yo puedo pensar que alguien es un hijo de puta, pero yo no le llamo hijo de puta. Entonces digo porque el señor Buxade no ha contestado a la pregunta de qué le parecía que un colega de su partido muy reseñado insultara literalmente con ese término. Pero le quería preguntar muy en concreto, abundando en la pregunta de Xavi. El señor Buxade es de familia numerosa, creo, tiene familia numerosa, es amigo de las familias numerosas. Yo le pregunto más directamente, si usted tuviera un hijo o una hija, como le pasa a muchos padres y muchas madres españoles y de todo el mundo, homosexual, ¿usted se alegraría de que hubiera una ley a día de hoy que le permite a su hijo o a su hija casarse si quiere con alguien del mismo sexo o no le parecería bien? Asumidas ya las terapias de conversión y tal. Una vez ya o sea, aplicadas las terapias de conversión que ustedes en algunos casos defienden, ¿usted iría a la boda, por ejemplo, de su hijo o de su hija? Yo soy muy amigo de las familias numerosas. Soy muy amigo de las familias. Soy muy amigo de la seguridad de las familias. Soy muy amigo de que las familias puedan tener una vivienda, preferentemente en propiedad, y si no, pues en alquiler y con opción o compra. Soy muy amigo de que los hijos de las familias de los españoles no tengan inseguridad en las calles, no se vean agredidos, no haya violencia. Dicho esto, si yo tuviese un hijo o una hija que manifestase esa orientación, ¿qué haría? Pues lo que hace todo padre, quererle. Ya, pero la boda. La boda, a mí que me cuenta la boda. Vale, cuando tenga, pues vayan aquí a mi hijo y se lo pregunta, pero de verdad que tontería de pregunta. No, hombre, se lo sí, es una pregunta absoluta usted. tontería de pregunta. Bueno, supongo que usted entiende perfectamente y los espectadores y las espectadoras más todavía. Claro, pues ya está, pues ya le yo le agradezco mucho la respuesta, hombre, es muy inteligente. José Buxade, eurodiputado de Vox, muchísimas gracias. No, espera un momento. Ay, ¿qué vas a sacar? ¿Ya me has sacado un papel y ahora que ya vas a sacar un abanico? Tenía unos regalos, que es las pulseras. ¿Qué es esto? Que son las pulseras prohibidas de Vox. ¿Y se las prohíben? ¿Se las prohíben? Sí, son las pulseras en virtud de las cuales el PSOE
puso una denuncia por financiación ilícita. Traigo pulseras, traigo llaveros, estoy generoso. Pero una cosa es como las palabras, la bandera no creo que esté. Traigo pegatinas y traigo bolígrafos de Vox para todos, 5 para cada uno de ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias, la verdad es que... Si no lo quieren... O sea, son 5 bolígrafos. Pensaba que íbamos a hablar de esto, digo, porque esto es lo que hacen los afiliados, simpatizantes de Vox en sus mesas informativas todos los fines de semana, incluso en ocasiones siendo agredidos físicamente en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, pero también, por supuesto, en Navarra o en Madrid o en muchos lugares de España son agredidos y ellos, pues dan estos bolígrafos, este material, estas pulseritas como actividad promocional y la gente pues aporta yo muchísimas gracias porque la verdad es que yo no sabría cómo ser más patriota que llevando la banderita. Solo una cosa, esto el PSOE denunció a Vox ante la Fiscalía, salió urbi et orbi en muchos medios de comunicación, artículos de todo tipo, delito de financiación ilícita, y la semana pasada la Fiscalía sacó la resolución archivando esta cuestión. En realidad, 2 cuestiones. Una, dijeron que había financiación ilícita por percibir un préstamo de un banco húngaro y evidentemente la Fiscalía ahí dice, no, es que no puede haber delito porque es un préstamo, algo que sostuvimos desde el primer día. Y en segundo lugar, respecto de esto, pues efectivamente aquí no hay ninguna donación porque... Y ahora sí, le voy a regalar yo a usted esto es una donación y esto es actividad promocional, no hay ningún problema. Pero en las mesas informativas la gente de forma voluntaria pues da 50 céntimos, 1 euro. Usted lo ha visto seguro por las calles de España. Y eso no es una donación. Todo el mundo sabe lo que es una donación. Lo digo para que quede claro. Yo pensaba que me iban a preguntar de esto y venía a preparar. Además me hace mucha ilusión porque ahora ya no voy mucho a las mesas informativas y hemos convertido entendí que había otras cosas más interesantes, pero que ya que usted lo saca. Efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción archivó 2 de las cuestiones, una por lo menos que presentaba el PSOE. En concreto, la referida a financiación irregular dijo que ya no la iba a resolver porque la había resuelto el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, en concreto, les condenó a un pago de más de 1 millón de euros. No. Sí. No, porque llevo yo el asunto. Pero vamos a ver, estará recurrido. Pero el Tribunal de Cuentas falló contra ustedes lo siguiente. Por los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Y por julio del año pasado, el primer concepto de esos 3 años, 862.000 euros, y por el de julio, me parece que 233.000. En total, más de 1 millón de euros. Eso es lo que falla el Tribunal de Cuentas. Es cierto que ustedes lo tienen recurrido, pero lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas es esto. Lo que dice la semana pasada, o dijo la pasada semana en la Fiscalía Anticorrupción, es por este 1 millón de euros que le ha sancionado el Tribunal de Cuentas, que ya no se va a meter porque ya está resuelto por el propio Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, ya que me lo saca, yo le aclaro las dudas. No, si las dudas se las voy a aclarar yo a usted, porque en realidad son 2 procedimientos totalmente separados. Claro. El de los 200.000 euros, que no es de julio de este año. La nota que le han puesto es una resolución de julio de 2024. Por eso, de julio del año pasado. Estamos en fase de conclusiones ya, es decir, que es un procedimiento que ha ido muy rápido, y es porque Vox hace campañas de captación de fondos en redes sociales. En redes sociales dijimos, necesitamos dinero para pagar la fianza que nos pide el Supremo cuando le pusimos la querella a Quim Torra. Y entonces la gente hace aportaciones al partido, normales, nominativas. Y entonces el Tribunal de Cuentas dice, no, eso no puede ser porque es una donación finalista. Bueno, lo hemos recurrido. Ganaremos. Ya, pero eso es otra cosa. No, escucha. Ganarán, no dudo que ganen, pero de momento el Tribunal de Cuentas les ha condenado por financiación irregular. No es cierto, El concepto de financiación ilícita es un concepto penal. Es un concepto penal. La sanción de 1 millón de euros. No, pero yo se lo explico. Es un concepto penal con el que se juega mucho. Lo otro es una sanción, como por desgracia la reciben muchísimos empresarios, autónomos o trabajadores, por no pagar el IVA en plazo, por no sé qué, porque te has deducido las gafas y en tu empresa y la agencia tributaria dice, oiga, no, que las gafas no son necesarias para trabajar, no es deducible, el traje o la corbata. Y esto es lo que es un procedimiento administrativo sancionador.
que lo tenemos, por supuesto, recurrido al Tribunal de Cuentas y ya le digo que lo ganaremos, porque es Bueno, pero evidente, yo- cualquier español lo Correcto, sabe. yo solo digo que usted me sacó el tema, yo No, le ya- digo no, que no, el Tribunal de simplemente Cuentas quería- les ha sancionado con simplemente una quería hacerles- infracción muy quería grave. hacerles un- nada quería más. hacerles un regalo. Pero yo quería, Quería y yo hacerles un- y además le afecto un y le regalo, agradezco un el regalo, y además tanto se lo agradezco que le doy todo el contexto, la información Muy real de bien. lo que ha pasado. Jorge Buxade, el diputado de Vox, muchísimas gracias por los Gracias. regalos y muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Muy buenas noches.